Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Estamos nuevamente con ustedes después de esas merecidas vacaciones. Ojalá le hayan pasado muy bien al lado de su familia. Esta noche vamos a tocar un tema interesante, un tema que muchas personas me habían estado insinuando, sugiriendo que tocáramos aquí en Encuentro Económico. Es el tema sobre la relación diplomática y comercial entre Estados Unidos y Cuba, una relación que hoy nuevamente vuelve a ser un tema. Hoy entre el 20 y el 21 de marzo, el presidente Obama visita Cuba y esto parece ser un hecho histórico, tanto para los Estados Unidos como para Cuba. De eso queremos hablar esta noche, de cómo es esta relación, cómo ha sido, el problema que ha surgido, el embargo que ha tenido Cuba por muchos años, más de 50 años en esta situación, y hemos invitado a dos personas conocedoras del tema, de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y queremos junto a ustedes pues reflexionar esta noche sobre lo que ahí está pasando. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al doctor Armando Briñis, cubano de nacimiento, antropólogo, historiador, graduado de la Universidad de La Habana en Ciencias Históricas, un exfuncionario de carrera, diplomático de carrera, funcionario también en el país, docente universitario, trabaja en la Universidad Tecnológica y también en la Universidad Luterana como director de investigaciones. Ha escrito 3 libros, me cuenta Armando: Metodología de Investigación Social, Historia Política y Económica de El Salvador y Lógica Dialéctica Materialista. 3 obras que ha escrito Armando, el doctor Armando Briñis, que es nuestro primer invitado. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, Armando. No, gracias a ti, Julio, por esta oportunidad e invitarnos a compartir con el público de TVX. Realmente estoy muy agradecido que haya invitado. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener un interesante programa. También tengo conmigo al licenciado Raúl Martínez, que en el ambiente político, en el ambiente académico es conocido como Logan, es abogado de la República, es coordinador del movimiento social en solidaridad con el pueblo de Cuba y también graduado de la Universidad Ñico López de Cuba, como abogado. Así que bienvenido, Raúl, a nuestro espacio de Encuentro Económico. Muchas noches aquí en la teleaudiencia, contentos precisamente porque es un tema en boga que yo creo que el pueblo salvadoreño ha de conocer, ya que se está hablando mucho en este entorno y efectivamente es un hecho trascendental en la geopolítica, y qué bien que la audiencia de TVX está claramente informada por programas de este tipo. Bueno, gracias, bienvenidos nuevamente. Este va a ser un programa muy interesante. Quédese con nosotros. Al regresar vamos a comenzar a platicar con nuestros invitados sobre el tema de la relación de Estados Unidos y Cuba, que hoy vuelve a tener un hecho histórico, un hecho que sin duda está marcando la pauta periodística internacional. Todo esto cuando regresemos aquí en TVX. Bienvenidos nuevamente a Encuentro Económico. Vamos a hablar ahora sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Hoy, con la visita del presidente Barack Obama, se ha nuevamente encendido muchas luces allá en Estados Unidos y también en Cuba. Para hacer un poco la historia de lo que ha pasado entre estos dos países, yo tomé un documento de un grupo de solidaridad con Cuba, y ellos establecen en su página web lo siguiente. Quisiera leérselos para que ubiquemos un poco y contextualicemos lo que sobre este tema se dice. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 50 años es el más largo en la historia de la humanidad. Es la expresión más elevada de una política cruel e inhumana, carente de legalidad y legitimidad y deliberadamente diseñada para provocar hambre, enfermedades y desesperación en la población cubana. El gobierno de Estados Unidos, lejos de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impuso contra la República de Cuba, ha mantenido en vigor las leyes, disposiciones y prácticas que le sirven de sustento. Se ha continuado reforzando los mecanismos políticos, administrativos y represivos para su instrumentación más eficaz y deliberada. Es lo que escribían este grupo de solidaridad con Cuba. Pero también ellos colocan algo que me parece muy interesante y dice, dice el texto que el 17 de diciembre del 2014,
en una locución simultánea, los presidentes de Cuba, Raúl Castro Ruz y Barack Obama, de Estados Unidos, anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países. En la suya, el presidente norteamericano reconoció el fracaso de la política de bloqueo económico contra Cuba y la necesidad de realizar un cambio en este sentido. En esa línea anunció un grupo de acciones a tomar por parte de su administración para aliviar el bloqueo contra la isla. Esto es lo que este grupo solidario con Cuba estaba estableciendo en uno de sus textos. Y este es un poco el parámetro que tenemos. La historia creo que comienza allá por 1959 con el derrocamiento de Fulgencio Batista. Comienza un gobierno de Fidel Castro Ruz y ahí comienzan quizás los problemas de los que hoy estamos abordando, que es el embargo, que es toda esa presión que ha existido contra el gobierno y el pueblo de Cuba. Para eso estamos armando aquí. ¿Qué dice la historia sobre este embargo que hoy día? Luego vamos a tocar el tema de Obama, vamos a tocar el tema también de lo que ha pasado en los últimos años, pero ¿cómo podemos contextualizar, digamos, en la historia de Cuba, cómo ha vivido Cuba esta pesadilla de más de 50 años? Fíjate, Julio, la historia del diferendo entre Cuba y Estados Unidos y realmente no empieza con la Revolución Cubana. Eso es normalmente algo que se ha convertido en un error de politólogos o las personas que hablan sobre el tema de las relaciones con Cuba. Realmente la historia del diferendo de Cuba a Estados Unidos empieza desde el propio día que Estados Unidos nació como nación. Y podríamos decir que en el 1959 ese diferendo se agudiza, pero desde la independencia de Cuba como Estado, 1902, Cuba nace con una constitución donde Estados Unidos incluso le impuso la enmienda Platt, un apéndice aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, donde Estados Unidos se abrogaba el derecho de intervenir en Cuba cuando quisiera. Y esto realmente lo hizo en varias ocasiones. 1906, 1917. Si en 1933, en la Revolución del 33 en Cuba no intervino, estaban los barcos, los acorazados estadounidenses apostados en las costas de Cuba, eso podríamos verlo incluso como casi una intervención también. Entonces yo creo que es importante aclarar eso, porque se tiende a confundir como si este problema entre Cuba y Estados Unidos, este diferendo histórico, naciera en 1959, y realmente no fue así. Desde el propio nacimiento de Estados Unidos, años después, pocos años, la doctrina Monroe estaba hablando de que por un problema geoestratégico, Cuba, como la fruta madura, caería un día por la gravedad bajo el dominio de los Estados Unidos. Y esto es siendo Cuba colonia de España. Muchísimos años incluso antes de que Cuba fuera independiente. O sea, la historia de ese diferendo tiene más de 100 años. Si ponemos a sacar cuentas matemáticas, tiene más de 150 años. Y eso yo creo que es una cosa importante que los televidentes salvadoreños lo sepan. Porque yo diría que casi es un error histórico decir que el diferendo y el problema de Cuba con Estados Unidos empieza en 1959. Realmente no es así. Yo diría que se agudiza en ese momento, en el momento en que Cuba asume realmente su independencia como Estado independiente, como Estado soberano, y empieza a aplicar una política que nunca fue contra Estados Unidos, pero que sí era una política realmente independiente. Entonces, ese detalle, ese punto histórico, yo creo que debe tenerse muy en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de análisis de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y entonces, ¿cómo pudiéramos llamar en la época que comienza el 1 de enero del 59, cuando es derrocado Fulgencio Batista? ¿Qué momento es el que entonces Estados Unidos comienza a desarrollar contra Cuba? La Revolución Cubana, desde 1959, como yo te decía, asume una política independiente de los Estados Unidos, como debía ser, como incluso no había sido de 1902. En ese momento Estados Unidos y la burguesía y la oligarquía cubana, no sé si llamarle cubana, probablemente haya que llamarle anticubana,
optó por una agresión directa y, como dice ese mismo documento de la solidaridad con Cuba, una política agresiva de derrocamiento o de intento de derrocamiento por hambre, por necesidad. Eso que los Estados Unidos llaman bloqueo a partir de su instauración en 1963, que los Estados Unidos llaman embargo, realmente es un bloqueo, el bloqueo más largo de la historia, porque aún hoy, restablecidas las relaciones después del 17 de diciembre de 1914, el bloqueo sigue ahí, no se ha quitado. Incluso Obama visita Cuba y el bloqueo sigue ahí, no se ha quitado. Él mismo reconoce de que para que ese bloqueo sea eliminado, no depende de él, depende del Congreso. Yo en eso también tengo mis dudas. Yo creo que el presidente de Estados Unidos puede hacer mucho más y no lo ha hecho. El presidente Obama depende de la política interna de los Estados Unidos. Estamos en periodo electoral. Eso podría ser también, desde el punto de vista de un análisis de la situación actual, algo que, digamos, a favor de lo que él ha hecho. Evidentemente, su posición es histórica, reconocer que el bloqueo ha sido un fracaso, reconocer en su discurso dado recientemente en Cuba de que los cubanos tienen el derecho de elegir su camino, aunque en eso habría que ver también de qué manera él quiere. Evidentemente es la misma forma de cambiar la revolución con otros métodos. Esa es mi opinión personal, pero evidentemente ahí el bloqueo está, no ha cambiado. Está el bloqueo y sigue esa base de Guantánamo, que es hija de esa enmienda Platt como anexo a la Constitución cubana de 1902. Ahí sigue. Y históricamente tenemos que tener bien claro también que Estados Unidos obligó a la primera constituyente cubana después de la independencia a aprobar la enmienda Platt como condición ineludible para retirar las tropas estadounidenses de Cuba. En 1902 obligó a que los constituyentes la firmaran. El entonces gobernador de Estados Unidos en ese momento, Leonardo Wood, fue claro: o la firman o no nos vamos. Entonces, diferendo, está ubicado a partir de 1959, pero tiene realmente muchos años de historia. Raúl, tú te has educado en La Habana, en Cuba, tú conoces Cuba, tú has tenido una relación cercana, siendo salvadoreño has tenido una relación cercana con Cuba. Yo quisiera que nos contaras cómo es en efecto, cómo es en la realidad ese bloqueo, cómo le afecta al pueblo cubano, cómo le ha afectado a los cubanos. Este bloqueo, ¿tú lo has vivido de alguna manera? El bloqueo o ese embargo que dicen los Estados Unidos que han tenido contra Cuba. ¿Cómo en el día a día del pueblo de Cuba poder vivir esta situación? Yo creo que ningún salvadoreño tiene conciencia de vivir en un país bloqueado, de sufrir las penurias, aunque haya pasado por un momento, y más los testigos acérrimos de ese aprobio del derecho internacional, de esa connotación histórica presente, son los mismos cubanos. Los mismos cubanos, el efecto del bloqueo lacera la vida habitual de cada cubano y cada cubana. Se entiende la contradicción perenne, permanente, entre un gobierno que garantiza los servicios sociales para su población versus el ahorcamiento que hace una potencia extranjera por tratar de imponer su sistema político y económico. El bloqueo impuesto a Cuba ha costado billones y billones de dólares. Ha significado precisamente la mayor causa principal en que el crecimiento económico cubano no se dé perfectamente, pese a que el crecimiento económico cubano es permanente. Pese a esas condiciones, es posible ver de que las áreas del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la parte turística es muy, muy visible. Entonces, para hablarlo de esta manera, los elementos básicos cuesta precisamente para un cubano obtenerlo. Y ellos precisamente, los cubanos, resuelven su habitualidad para hacerlo.
Y básicamente muchos críticos de esta situación señalan de que la justificación del gobierno cubano del fracaso, el aparente fracaso de la situación económica o política cubana es el bloqueo, que el gobierno utiliza esa situación. Pero bueno, utilicemos la premisa, levanten el bloqueo primero y veamos qué premisa queda. Hay que decir de que la extraterritorialidad del bloqueo y de las medidas unilaterales que el gobierno de los Estados Unidos le impone a Cuba soslayan también el intercambio y el flujo de mercancías. Ningún barco de cualquier nacionalidad que toque puerto cubano no puede tocar puerto norteamericano en 6 meses. Los componentes genéricos de cualquier producto, si tienen componentes que precisamente van allá, no dan. Voy a poner un ejemplo que para mí me causó una tremenda indignación como militante de la solidaridad. La UNICEF hace años reconoció a una niña cubana un concurso de fotografía mundial, pero no pudo concretarse una entrega de una cámara Kodak, precisamente porque el bloqueo le impedía entregárselo. Las papitas de leche, la leche que consumen los niños en las escuelas, el gobierno cubano invierte millones y millones para garantizar. Los instrumentos médicos de una válvula del corazón. El gobierno cubano quintuplica el costo de la obtención de estos derivados médicos por la imposición del bloqueo. Entonces, es decir, de que una medida anacrónica todavía es impuesta. Pareciera ser de que los grandes medios de comunicación, los grandes monopolios de comunicación señalaron que la avenida de Obama era el sujeto principal, cuando él estaba suavizando y estaba cediendo. Todo lo contrario, como lo decía el doctor Briñes, las medidas continuaron y simplemente se matizaron. Entonces, recientemente, previo a la avenida de Obama, efectivamente, habían sanciones económicas a empresas que pretendían invertir con Cuba. Bueno, estamos recién adentrándonos al tema del bloqueo, del embargo de Estados Unidos a Cuba, platicando con el doctor Armando Briñes y con el licenciado Raúl Martínez. Me queda un tema que creo que es importante. Estamos hablando de un bloqueo, de un embargo, de una afectación económica y de todos los sentidos hacia Cuba. Pero también, por el otro lado, se dice, y yo creo que en nuestros países en América Latina, como tú estás bien diciendo, Raúl, se nos ha dicho de que porque el gobierno de Cuba es un gobierno comunista, socialista, tiene realmente en malas condiciones, ha tenido en malas condiciones ya casi en 60 años al pueblo de Cuba. Entonces, pudiéramos hacer ese balance realmente de qué es lo que está pasando en Cuba. La gente tiene la idea en nuestros países de que la gente se muere de hambre en Cuba por el tipo de sistema que lo gobierna, por el tipo de personas que lo gobiernan. Y ustedes están hablando ahora en detalle del tema del bloqueo, del embargo a Cuba, y creo que es la otra parte que habría que analizar. Cuando regresemos, quisiera que platicáramos de ese tema y vamos también a recordarles que tenemos en redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter tenemos como @encuentro_e y también en nuestro canal de YouTube tenemos todos los videos de los programas que estamos produciendo aquí en Encuentro Económico. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy estamos hablando sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, o del embargo, como dicen los norteamericanos, hacia Cuba. Estamos hablando con Armando Briñes, un antropólogo, historiador, un diplomático de carrera, también una persona que está metido en la investigación y que trabaja en 2 universidades del país. Y también con Raúl Martínez, el conocido socialmente como Logan, que está con nosotros también, del Comité de Solidaridad con el Pueblo de Cuba, abogado de la República también. Platicando sobre el tema de Cuba, yo les dejaba un poco el tema de lo que en nuestros países a veces conocemos, de que los cubanos han sufrido por casi 60 años
una vida, se dice casi miserable, por el sistema de gobierno que tiene, por los gobernantes que ha tenido. Pero viendo la situación de este bloqueo que nace mucho más allá del 1959, como tú decías, Armando, sin duda que el pueblo cubano ha sido estoico. Entonces, ha soportado todas las tempestades y estos más de 50 años de bloqueo también no han hecho que el pueblo de Cuba muera. ¿Cómo tú ves este panorama? Fíjate, los medios de comunicación a nivel internacional, eso que lo van a hablar de los oligopolios mediáticos. Oligopolios mediáticos que se hacen común incluso en nuestra región. Han creado una falsa imagen de Cuba, una imagen que realmente es bien alejada de la realidad. Las Naciones Unidas reconocen Cuba el único país de América Latina que ha cumplido con todos los índices de retos milenios, en educación, en salud. ¿Ha cumplido todos los índices? El único de los país retos de del milenio. América Latina. En Cuba nadie se muere de hambre. El que diga eso está diciendo mentira. Y los medios de comunicación se han encargado de, como Goebbels en la Alemania nazi, de repetir una mentira y repetirla y repetirla. Y tanto se repite la mentira que tal parece que es una verdad. Yo siempre invito a los que me preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en Cuba? Les digo, mira, yo siempre voy a defender a Cuba. Bueno, ves tú mismo a Cuba, guardas un poco de dinero, vas a Cuba y conoces a Cuba tú mismo, toma tú mismo tu impresión. Y todas las personas que han ido a Cuba, incluida mi familia salvadoreña, vienen de Cuba y vienen con otra opinión. Y no es porque yo en Cuba viva en una gran mansión, ni viva alejado del cubano promedio, todo lo contrario. Porque es que en Cuba problemas, por supuesto, hay muchos problemas. El bloqueo los agudiza y es importante recalcar que es bloqueo, no es embargo. Porque cuando esas medidas contra Cuba se hacen extraterritoriales y tratan de impedir el comercio de Cuba con otras naciones que no son Estados Unidos, ya no es un embargo, es un bloqueo. Se está tratando de impedir que Cuba comercie con otros países. Por eso no se puede decir jamás que es un embargo. Si en inglés embargo quiere decir bloqueo, bueno, qué chivo. Entonces vamos a verlo así. Pero evidentemente en español el embargo es una cosa, desde el punto de vista de la definición de ese concepto, y el bloqueo es otra cosa bien distinta. ¿Cómo es posible, Armando, que un país como Cuba, que ha tenido este bloqueo, digamos, por tantos años, que ha sido afectado económicamente por este bloqueo, cómo puede ser que un país te brinde tanta tecnología? ¿Cómo es posible que este país te brinde el tema de la educación, el tema del que tú estás hablando, de que nadie puede morirse de hambre en Cuba? ¿Cómo es posible en este tipo de situación sobrevivir? Es la pregunta que la gente pueda estar haciéndose. Yo creo que la respuesta es simple, es por la revolución. Si no fuera por la revolución, Cuba tuviera las condiciones que normalmente tienen hoy la mayoría de los países de América Latina, donde unos pocos tienen mucho y la gran mayoría no tiene acceso, a esas condiciones mínimas que Cuba y que la Revolución Cubana le ha logrado dar al pueblo cubano en salud y en educación, porque la salud y la educación en Cuba son gratis, y eso es una cosa que hay que repetir, y los medicamentos son subsidiados, prácticamente no valen, y la comida es verdad que lo que se da subsidiado no alcanza, lo otro alcanza para 15 días, puede ser para 20 días, lo otro hay que salirlo a comprar, es así. Eso uno no puede negarlo, el bloqueo afecta a Cuba, lo que Cuba puede gastar a lo mejor comprándolo en Estados Unidos, porque geográficamente, ¿para qué Cuba tiene que comprar el arroz a China? Si el arroz está en Estados Unidos, ahí va a costar menos, pero Cuba lo compra en China, porque es que los Estados Unidos, por el bloqueo, no se lo vendían a Cuba. Por eso es que lo tenía que comprar. Entonces, ese arroz, los fletes
¿Cuánto encarecen ese producto? Lo que a lo mejor una tonelada de arroz podría valer, yo realmente no sé cuánto hoy en el mercado internacional está una tonelada de arroz, pero la tonelada del arroz, pongamos un ejemplo hipotético que podría estar en $100, Cuba tiene que comprar esa tonelada en 300. Entonces está gastando el triple de lo que gastaría y eso evidentemente encarece. Cuando Cuba podría invertir más en educación y en salud, no puede hacerlo porque tiene que pagar más por los servicios normalmente de flete de los barcos que llevan a Cuba. Eso que decía Raúl es importante porque ese entramado del bloqueo contra Cuba tiene dos leyes fundamentales que las hacen, digamos, ley del Congreso de Estados Unidos, que son la ley Torricelli y la ley Helms-Burton. Eso que hablaba Raúl de la ley Torricelli, eso, un barco pasa por Cuba y en 6 meses no puede ir a Estados Unidos. Entonces, el que va a llevar algo a Cuba sabe que, porque normalmente uno va para Panamá, recoge ahí mismo cualquier cosa, pero no, ¿y a dónde va si el mercado natural de Cuba a Estados Unidos no puede ir? Entonces, eso hace que cuando Cuba va a contratar un barco, el barco entonces cueste también 3 veces de lo que tiene. Y la ley Helms-Burton, que es un adefesio totalmente, incluso está planteando que ya no solo los estadounidenses, sino esos que se llaman cubano-americanos, que realmente es la burguesía y la oligarquía que mayoritariamente apoyó la dictadura de Batista, una dictadura que asesinó en Cuba a 20.000 personas, supuestamente reciban lo que Cuba les nacionalizó. Eso fue, las riquezas de ese grupo eran producto de la corrupción, de sus relaciones con la mafia, de la explotación despiadada del pueblo cubano. Entonces, realmente no hay nada que pagar. Y las propiedades estadounidenses, quiero que eso también quede claro, Cuba siempre nacionalizó y les ofreció pagarle. Estados Unidos fue el que no aceptó que Cuba pagara por esa nacionalización. A todos los otros capitales extranjeros, ingleses, españoles, franceses que habían en Cuba, se nacionalizó y se le pagó una indemnización. Estados Unidos fue el que no aceptó esa indemnización, o sea, no fue de parte de Cuba. ¿Por qué no aceptó? Porque pensaba que la revolución cubana iba a durar un par de años y se iba a acabar. Y bueno, la revolución cubana sigue ahí. Si en Cuba la relación, o sea, las personas vivieran, que no pudieran vivir, no estuvieran en la revolución, quiere decir que la revolución ha logrado que por lo menos un mínimo. ¿Cómo es que la revolución ha logrado ese capital humano? Cuba no tiene recursos naturales. ¿Cuál es el principal recurso de Cuba? Su capital humano, lo que se ha estudiado, lo que se estudia, porque la educación es gratis hasta la Universidad de La Habana, hasta todas las universidades. Cuando regresemos, yo quisiera que Raúl nos hablara un poco sobre el tema de la ciencia, el tema de la educación en Cuba, tú que lo viviste. Hay miles, creo yo, de latinoamericanos que van hacia Cuba a formarse, a educarse en salud, en leyes, en otras carreras también, entiendo. Cuando regresemos después del corte, Raúl, quisiera que tú nos contaras, ¿verdad?, qué fue tu experiencia, qué aprendiste, qué viste tú y cómo eso lo puedes tú meter a este tema del bloqueo, ¿verdad? Este tema que ha sido, como pienso yo, milagroso para Cuba, ir saliendo de todas sus penurias, de todo ese bloqueo económico impuesto. Eso lo vamos a tratar cuando regresemos. En este momento vamos a ir con Coralia Cuellar a su micronoticiero, que es por cortesía de dinero.com.sb. Adelante, Coralia. Muy buenas noches, bienvenidos a este micronoticiero de dinero.com.sb. Gracias por acompañarnos una semana más a escuchar las noticias más importantes sobre economía y finanzas. Soy Coralia Cuellar y empezamos. Bandesal anunció y lanzó su programa de banca agropecuaria que cuenta con un monto de $38 millones y 375 a 2 millones que se les entregaría a los agropecuarios que quieran hacer uso de este tipo de recursos, dependiendo de la capacidad de pago de cada uno y que el rubro al que vaya dirigido sea del sector agropecuario. Con la innovación no solo se pretende dar créditos a granos básicos, sino que también al cultivo y producción de productos como el cacao, el oroco, jocotes, entre otros. La presidenta de Bandesal, Mélida Mancilla, dijo además que se espera beneficiar a más de 1.200 agricultores y mantener así a unos 11.000 empleados diarios recibiendo este beneficio en el sector agrícola.
fueron así golpeados también por la sequía y eso es uno de los puntos más importantes para otorgar créditos a este sector. La presidenta de Bandesal dijo además que en el 2015 se colocaron 37.63 millones de créditos productivos y que al 31 de diciembre se manejaban saldos de 72.3 millones distribuidos en los sectores de actividad pecuaria, granos básicos, hortalizas, cañas de azúcar, café, cultivos y frutales. En otra información, la industria o la consultora, mejor dicho, EIY, reveló que gracias a un estudio de las principales megatendencias de la industria automotriz en Centroamérica y el Caribe, una de ellas fue el incremento en el costo de los vehículos a $2.500 para el año 2025. Esto se debe a la evolución de la cadena de suministros de los automotores como respuesta a la exigencia de mayor eficacia por parte de los consumidores. Asimismo, dicen que el escenario más probable para los próximos años será que los automóviles sean más autónomos, es decir, que permitan que los conductores puedan intervenir en el frenado. En este nuevo estilo se disminuye en un 14% las probabilidades de sufrir colisiones frontales debido a ese frenado delantero y a los traseros, con respecto a vehículos que permiten ese tipo de intervención. Los beneficios económicos de este tipo de implementación de dispositivos se verán reflejados en el menor pago de esta prima por seguros. Por otro lado, los fabricantes de automóviles dicen estar preparados para nuevos paquetes de seguridad, los cuales son exclusivos de las versiones Full Extras en sus modelos, tal como dice Toyota, el japonés, quien recientemente dio a conocer que estarán implementando para finales de 2016 un costo estimado de $300 a $500 por paquete menos en el sector de vehículos y de seguros. Pasando a otra información, la CIGET presentó a la Asamblea Legislativa un documento de reforma de ley de telecomunicaciones. Según dijo la titular Blanca Coto, contempla aspectos fundamentales como la certeza jurídica para todos aquellos concesionarios del espectro radioeléctrico y televisión como radio. También incorpora certezas con la inversión y cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la actualización y la modernización del marco legal de las telecomunicaciones y la transición de la televisión digital terrestre. El documento no solo incorpora estos aspectos sobre telefonía, dijo Blanca Coto, sino que también implementa el documento o contempla servicios de banda ancha, que es lo que hace posible la digitalización en la televisión. Y es así como llegamos al final de este resumen de dinero.com.sb. Recuerde siempre acompañarnos cada semana a esta misma hora por TVX en la entrevista de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Pase buenas noches y sigamos adelante. Bueno, estamos con Encuentro Económico hablando sobre el tema de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Hay una parte que me interesaba, Raúl Martínez, que tú nos contaras. Tú estabas hablando de algunas sanciones que Estados Unidos impone a todos aquellos que traen productos sin el permiso de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cómo es esto realmente? ¿El bloqueo es esto realmente? Bueno, yo quisiera plantear primero haciendo un paradójico ejemplo. El Departamento de Finanzas y de Fiscalización de los Estados Unidos persigue cualquier flujo monetario, bancario, que pretenda invertirse en Cuba, pero se hace del ojo pacho o mira del otro lado cuando la inversión de los contribuyentes norteamericanos son malgastados para invertir en una subversión que se pretende invertir para que se desarrolle en Cuba. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos ha invertido millones y millones de dólares, inclusive con la visita de Obama invirtió casi $800,000 a costa del contribuyente norteamericano. Y al parecer el Departamento del Tesoro, el Departamento de Impuestos y Recaudación Fiscal de los Estados Unidos, hace del ojo pacho. Ahora bien, toda transacción bancaria
que pretendan ser terceros países, que pretendan invertirse y desarrollar en Cuba, como todo flujo financiero internacional y transnacional, el sistema cubano se ve perjudicado por estas medidas extraterritoriales. Recientemente, Estados Unidos sanciona con multas multimillonarias a entidades bancarias, donde vea y perciba de que efectivamente hay capital cubano, capital comunista como lo llama. En Cuba no existe ni una empresa americana funcionando, teniendo transacciones en el día a día. Ahorita precisamente se están buscando derivados de los convenios de cooperación en el área agrícola. Hay ciertos convenios todavía muy tímidos de cooperación médica, pero aún así es insuficiente para el contexto global actual. Entonces, prácticamente la sanción extraterritorial del sistema norteamericano contra Cuba, contra el pueblo de Cuba, precisamente coarta el llamado libre mercado que dice defender el gobierno de los Estados Unidos. Puntualmente, quisiera que me contestaras esto, porque la gente a veces se pregunta estas cosas así un poco bien prácticas. ¿Un cubano en Estados Unidos puede mandar una remesa hacia Cuba? Con tremendas restricciones. Pero sí puede mandarla. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Un salvadoreño, por ejemplo, manda mensual, puede mandar diariamente, claro, respetando la ley de lavado de dólares de aquí de El Salvador, las divisas, las remesas que quiera. En cambio, ya se cuenta por meses. Un cubano no puede visitar a su familia sino en un margen de 2-3 años. Claro. Específicamente, un cubano radicado en Estados Unidos no puede visitar a su familia sino en lapsos de 2 o 3 años. Y es más, la legislación norteamericana ha ido más allá, que ha redefinido el concepto de familia. O sea, de que únicamente padre y madre, un sobrino, ya un tío o un sobrino, se le coarta. Usted solamente puede visitarlo durante poco tiempo. Ahora se ha pretendido flexibilizar. Obama. Lo ha pretendido flexibilizar Obama. Pero son paliativos que todavía no subsanan precisamente el déficit histórico. O sea, un salvadoreño debe de pensar, a mí me coartan de ir a ver a mis familiares por ir a visitar un régimen, supuestamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pese a esas limitaciones, la búsqueda de alternativas económicas sustentables han sido dirigidas precisamente en la búsqueda de divisas a través del turismo, el desarrollo precisamente y la cualificación integral del desarrollo humano. El sistema educativo norteamericano casi siempre fomenta que es excluyente y elitista, porque no todo la gran mayoría del pueblo norteamericano puede accesar a un sistema universitario de calidad. En cambio, en Cuba, precisamente, el antagonismo pretende que todo el pueblo vaya allá, con un enfoque integral del desarrollo humano. Mientras un sujeto en el sistema educativo norteamericano es para ser explotado y desarrollado para las empresas transnacionales, el cubano promedio está fomentado en principios humanistas de integralidad hacia la sociedad, entendiéndose en la pluralidad y la diversidad de la cultura cubana. Entiéndase bien, porque la cultura cubana es plural y diversa. ¿Todos los cubanos tienen educación gratuita? Por supuesto. Desde niños, nadie puede dejar de ir a la escuela. Nadie. O sea, por ejemplo, los problemas que se ven acá, fruto del capitalismo, efecto del capitalismo, porque hay que decirlo, tú señalabas que efectivamente el socialismo y el comunismo es un régimen nefasto, pero por ejemplo en los países de aquí, de América Latina, ¿y no acaso dentro de los sistemas capitalistas con sus modelos neoliberales no han producido narcoestados? ¿No han producido un crimen organizado? Es algo que tú no vas a ver en Cuba y es algo que no se silencia. Se pretenden levantar campañas de que hay prostitución infantil en Cuba, lo totalmente falso. Las Naciones Unidas y la UNICEF reconocen el desarrollo tangible del bienestar de los niños, desde después de su concepción, desde el tratamiento fetal, su nacimiento y su desarrollo continuo.
todo eso dentro de las medidas crueles del bloqueo. Entonces, no solamente es un sistema político y económico, sino que es el empoderamiento de la sociedad cubana en respaldo de algo, porque ningún sistema político y económico es sostenible sin el respaldo popular y social de una auténtica sociedad civil que te generan los motores de desarrollo. Armando, la ONU paulatinamente fue dándole la razón a Cuba y pidiendo ese desbloqueo. Esto a lo largo de la historia se ve, las votaciones en la ONU han sido en las últimas ya muy favorables para que definitivamente Estados Unidos desbloquee a Cuba. Fíjate, desde la primera votación, Julio, que se hizo en Naciones Unidas, desde la primera, la mayoría de los estados integrantes de las Naciones Unidas, 192 estados hoy, votaron en contra del bloqueo. Que en un primer momento la abstención, Europa Occidental, eso fue transitando, digamos, en la historia, hasta las últimas votaciones donde solamente Estados Unidos e Israel son los únicos dos países, porque hay que decir que Estados Unidos en la última votación ya en los marcos de estas mismas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, de restablecimiento de relaciones, Estados Unidos votó en contra, junto con Israel, de esa noción, cuando realmente a mí personalmente me sorprende si Obama dice que es un problema del Congreso de Estados Unidos, pero el voto en Naciones Unidas no es del Congreso de Estados Unidos, es del gobierno de Obama, y ellos votaron en contra de esa resolución, contra un bloqueo que Obama dice que él no respalda. Yo realmente creería que él no respalda. Obama, el poder del presidente de Estados Unidos evidentemente es un gran poder, pero no tiene todos los poderes. El Congreso tiene poder en Estados Unidos. Estados Unidos depende muchas veces, los políticos mismos, campañas presidenciales, situaciones internas, hacen que complican, digamos, la situación a la hora de analizar Estados Unidos como tal. Pero evidentemente ya hoy en el mundo nadie... Lo que pasa es que eso también tiene un peligro, porque la gente puede en el mundo pensar, no, ya Cuba ya no está bloqueada. Y realmente Cuba sigue el bloqueo, lo repito una vez más, no se ha quitado. Bueno, Tiene que ser Obama precondición. le pide al Congreso quitar el bloqueo, y es lo que anuncia en La Habana. Él realmente no es la primera vez. Antes había pedido que se levantara el bloqueo. Desde el momento que restableció las relaciones, Obama pidió que fuera levantado lo que él llama el embargo, que es el bloqueo. Ahora en La Habana lo vuelve a decir. Pero lo vuelve a decir, pero ahí queda. Porque el Congreso de Estados Unidos, menos hoy, este año que es año presidencial de los Estados Unidos, de campaña presidencial, que algo se mueva, yo realmente lo veo extremadamente difícil. Pero Estados las Unidos, prerrogativas que él tiene como presidente, él todavía tiene muchas prerrogativas que él no ha aplicado. Y yo creería que si va a cumplir su palabra, ese discurso de decir que somos hermanos, porque Estados Unidos y Cuba, la esclavitud, si él dice eso, yo creería que debía ser consecuente con su palabra y todas las medidas que todavía él puede tomar las cumpla. Yo esperaría eso para que no quede solamente en un discurso, en una foto, en la parte anecdótica, porque las anécdotas sí son siempre así, algo como mediáticamente muy bonita, pero lo que uno tiene que mirar, por lo menos cuando hacemos un análisis, yo como investigador, como cubano, y hago un análisis, estoy haciendo un análisis de las cosas reales que están pasando, y todavía hay mucho trecho por caminar que yo, repito, esperaría que Obama, no le estoy quitando su mérito, tiene un mérito histórico, ha entrado a la historia, probablemente con lo único que va a quedar en la historia fue que restableció las relaciones con Cuba, porque ni siquiera la base de Guantánamo la ha quitado, o sea, la prisión de la base de Guantánamo, ojo, los únicos prisioneros políticos que hay en Cuba son los que están en la base de Guantánamo, los que tiene Estados Unidos. En Cuba no hay presos políticos, los que habían esos presos políticos, entre comillas, que yo los sigo llamando, los llamaría presos contrarrevolucionarios, porque uno puede disentir, uno disiente. Yo puedo estar en muchas cosas que yo crea que Cuba deba mejorar, incluso podría no estar de acuerdo en muchas cosas, pero
Eso es disentir, pero cuando uno acepta dinero de un gobierno extranjero, no está disintiendo, está actuando por un gobierno extranjero. Imagínese usted que Cuba hiciera en Estados Unidos un partido en contra del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué le pasaría a todas esas personas? Van presos para la cárcel. Y eso es lo que Estados Unidos ha hecho en Cuba con ese grupo, de esos que llaman ellos disidentes, entre comillas, que realmente, les repito, no son disidentes. Bueno, interesante nuestra plática, hablando con Armando Briñis y con Raúl Martínez sobre el tema de Cuba, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Venimos ya para el último corte y quisiera que puntualizáramos, Armando y Raúl, sobre el tema de las palabras que se han dicho hoy, en este marzo, en La Habana. Las palabras dichas tanto por el presidente Obama, tanto por el presidente Raúl Castro Ruz. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, estamos ya en Encuentro Económico, ya en el último bloque de Encuentro Económico. Hay algunas palabras que se han dicho en La Habana con la reciente visita del presidente Obama y también ha habido una respuesta del presidente Raúl Castro Ruz, como pues respuesta, por supuesto, a lo que el presidente Obama ha venido planteando. Yo quiero leerles así rápidamente lo que el presidente Obama ha dicho, una de las palabras que ha dicho en Cuba. A pesar de estas diferencias, el 17 de diciembre del 2014, el presidente Castro y yo anunciamos que Estados Unidos y Cuba comenzarían un proceso de normalizar las relaciones entre ambos países. Desde entonces hemos establecido relaciones diplomáticas, abierto embajadas, hemos comenzado iniciativas para trabajar en salud, en agricultura, en educación, en fuerzas del orden. Hemos logrado acuerdos para restaurar vuelos directos y servicio de correos, mayores relaciones comerciales y también mayor capacidad para que los estadounidenses vengan aquí a Cuba. Estos cambios, dice el presidente Obama, fueron muy bienvenidos, aunque todavía hay aquellos que se oponen a estas políticas. Pero todavía muchas personas preguntan, ¿por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Y hay una simple respuesta. Lo que estaba haciendo Estados Unidos no funcionaba. Tenemos que tener la valentía de reconocer la verdad. Una política de aislamiento diseñada para la Guerra Fría no tiene sentido en el siglo XXI. El embargo hería a los cubanos en vez de ayudarlos. Esto es lo que el presidente Obama ha dicho en La Habana. ¿Qué te parece, Armando, estas palabras? Y tal vez tú, Raúl, nos puedes comentar luego también la posición del presidente Raúl Castro. Obama, le había dicho antes, evidentemente es algo histórico, que él reconozca que la política del bloqueo es un fracaso, que él vaya a Cuba es un reconocimiento al gobierno de Cuba, un gobierno que hoy Cuba está inmersa en un proceso de reforma. Evidentemente, si Cuba tiene una relación mejor con Estados Unidos, ese mismo proceso de reforma del socialismo cubano que se hacen van a tener un mejor fin, van a llegarse más rápido a lo que se quiere. Eso está claro. Igualmente, yo sigo creyendo que Obama aspira a que las nuevas generaciones cubanas, de una u otra manera, sepulten, a lo mejor es una palabra que es muy fuerte, pero se podría usar, sepulten a esa revolución y vayan hacia eso que Obama también en el discurso habló varias veces, de que la democracia resuelve todo. Yo personalmente creo que el socialismo tiene que ser democrático. Si no es democrático, no es socialismo. Esa es mi opinión personal. Pero la democracia que Obama quiere llevar a Cuba, evidentemente, la democracia estadounidense no tiene nada que ver con las características de Cuba, con su cultura, con su historia. Obama mismo decía, bueno, la historia, dejemos atrás la historia. A veces es difícil dejar la historia. En Cuba hay 3.000 personas afectadas por acciones terroristas contra Cuba. Y eso son 3.000 personas que son 3.000 familias. 3.000 familias pueden ser 100.000 personas. A veces el cardenal Jaime Ortega decía, no, la historia no se puede olvidar. Fíjense, el cardenal de Cuba es perdonar, pero los que tienen que perdonar son los cubanos de Cuba a lo que hicieron, porque Cuba nunca ha hecho terrorismo contra Estados Unidos, lo hizo Estados Unidos contra Cuba, eso está en la historia. Yo creo que ese es el reconocimiento de Obama, en que en esa forma, en Cuba, evidentemente nada va a cambiar.
¿Por qué? Lo ha demostrado la vida. Cuba ha seguido avanzando. Eso que decía Raúl es importante, son más de 60, casi 60 años. Y 60 años de una revolución que es respaldada por la mayoría del pueblo cubano. Y eso es importante que se diga y se repita una vez, dos veces, que si la dictadura, eso es que no conocer en Cuba hay elecciones cada 2 años y medio, cada 5 años. No es lo que no es el modelo estadounidense, no es el modelo de El Salvador, lo que es que cada país hay que respetarle su modelo, porque los modelos son diferentes, los modelos de democracia, el modelo de democracia estadounidense es un modelo bipartidista, y cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué tiene que ser bipartidista? Mira, en Francia hay 5 partidos que van a las elecciones y nadie le dice nada, y sin embargo es que ese es su modelo. Entonces, en el respeto, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, lógicamente. Eso es lo que Cuba siempre le ha pedido a Estados Unidos. Raúl, todo esto sucede, dice la gente, en el ocaso de los Castro. Es que casi siempre el problema que existe en la política occidental es en personalizar verdades históricas. Fidel y Raúl son producto de la historia cubana. Y precisamente las historias, las ideas, prevalecen por la vida misma de los hombres. El derecho enseñado y liderado por el movimiento político de Fidel y de Raúl es el colectivo, es la suma de todos los colectivos que se sumaron en la búsqueda de la autodeterminación en Cuba. Obama llegó precisamente en el mes de marzo, mes en que para nosotros los salvadoreños, en donde se da la Semana Mayor, en donde nosotros los salvadoreños también recordamos a un Monseñor Romero, mes en que el Papa Francisco señalaba precisamente la búsqueda de la concordia y también de la verdad. No podemos construir un futuro de relaciones si no tenemos conciencia y memoria. Y precisamente la posición de Raúl, del presidente Raúl Castro, fue una posición digna, porque fue una posición de mirar de igual a igual a Obama. En ningún momento el presidente Raúl Castro llegó a pedir. Muchos presidentes de América Latina están acostumbrados en ir a pedir fondos por encima de la dignidad nacional. Pero ¿qué pasa? Raúl Castro dijo, bueno, puede hacerse más, porque las medidas no son suficientes. Todavía está la base de Guantánamo, un lugar en que el derecho internacional ha señalado que es violatorio de los derechos humanos. Todavía el gobierno de los Estados Unidos apoya la subversión interna, financiada y direccionada por la administración de Obama también. Y todavía las medidas del levantamiento del bloqueo no son necesarias. Entonces, básicamente, lo que debemos de nosotros de reflexionar en que nosotros tenemos que ver más allá de las luces y de los shows mediáticos. Precisamente Obama habló hacia la sociedad civil cubana y pareciera que hablaba a jóvenes que no tenían una formación cultural. Yo sí te puedo decir de que el cubano en general está formado con una amplia cultura general y que a pesar de sus particularidades y idiosincrasia, tiene conciencia y cultura política. ¿Y cómo llega un presidente a decirle que olviden su historia? Pero es de señalar que si el objetivo que pretende el presidente Barack Obama y las sucesivas administraciones apuntalar a los jóvenes, lo que debe de hacer una reflexión a nivel continental es cómo debemos de apegarnos nosotros a la conciencia, a la cultura, pensando en las nuevas generaciones. Y en ese sentido Cuba ha dado una muestra de soberanía y de autodeterminación. Bueno, el tiempo se nos ha ido. En medio minuto, Armando, y también para ti, en medio minuto, Raúl, ¿cuál es el futuro próximo, el más cercano para Cuba? Ojalá tuviera yo una bola de cristal para ver cuál es el futuro de Cuba, pero en medio minuto le puedo decir de que la historia de la política de Estados Unidos, ya esto ocurrió de otra manera con la administración Carter, vino un Reagan y lo que se hizo, ahí mismo quedó. Echar todo para atrás, yo creería que en nuevas administraciones es difícil, pero dependen de las administraciones estadounidenses.
repito una vez más, Cuba no agrede a Estados Unidos. Es Estados Unidos el que agrede a Cuba. Y es Estados Unidos, Obama y las otras administraciones que vengan las que tienen que, hacia Cuba, tener una política que sea consecuente con eso que ellos mismos llaman la democracia. Raúl. Bueno, estamos viviendo momentos históricos irrepetibles. Un presidente negro, un papa latino, a quien habrá dicho de que lo dijo Fidel, nunca está confirmado. Pero lo que sí es concreto es que los únicos cambios que pueden desarrollarse en Cuba es lo que decidan los propios cubanos. Mi opinión personal, difícilmente una potencia extranjera puede incidir en Cuba si no basta la cultura de soberanía y autodeterminación que tiene. Entonces, ¿tiene que haber cambios? Sí. ¿Tiene que haber modificaciones? Efectivamente, tiene que hacerse. Pero tiene que hacerse únicamente con los cubanos y para con los cubanos. Nosotros no podemos decir de que Estados Unidos es la panacea ni es el ideal de la democracia, porque ningún concepto de democracia está alcanzado aún. Solamente es auténtico aquel que desarrollan los pueblos mismos en base a su sacrificio y esfuerzo. Bueno, muchas gracias. Armando, gracias por venir a Encuentro Económico, te lo agradezco. Raúl, gracias por estar acá. Y bueno, también se puede despedir de la gente, así rapidito. Bueno, un saludo a los televidentes por habernos aguantado una hora aquí. Y lógicamente tengo que darle un saludo a mi familia también que me está viendo. Ok. Gracias, Raúl. Bueno, TVX, una teleaudiencia ilustrada y con conciencia política económica. No crean, lean y precisamente creen el desarrollo. Y como estamos en la parte de saludos, saludos a nuestros seres queridos. Bueno, muchas gracias a ustedes y a ustedes en casa. Gracias por haber estado en este Encuentro Económico, un programa también para poder reflexionar sobre estos temas económicos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pasen todos. Buenas noches.